Sí, muchas gracias. Bueno, veo que a Rosardi le ha llegado el jamón pata negra ibérico, que era bueno, que las lonchas eran bien gorditas y que debía estar muy bueno. Hay una frase de Martí que yo aprendí aquí, que me gusta mucho repetirla cuando uno llega a un sitio, ¿no? Que es honrar honra. Yo no sé, yo creo que más honrado soy yo que ustedes, no solamente por Nakae, a quien agradezco enormemente la invitación, también a la biblioteca de Coral Gables, la ciudad bella, una ciudad que tiene tantos recuerdos españoles en las calles y en algunos de los elementos arquitectónicos, bien un poco decorativos, pero es verdad que el propio ayuntamiento tiene muchos elementos decorativos españoles. Cuando me propusieron hacer una presentación, pensé que quizá lo más interesante sería hacer unas referencias a la presencia española en la Florida, pero sobre todo de una forma amena. Y pensé un poco en nuestros hijos, que son más digitales que analógicos, y hacer una presentación en PowerPoint, y vamos a hacer un recorrido por lo que es la historia de la presencia española en la Florida, que es también cubana, porque muchos pueden repetir con gran honor que Cuba, la Cuba colonial, los cubanos no solamente participaron muy directamente de esta historia, sino también en la independencia de Estados Unidos. Y no hablo solo del mito de las damas habaneras dando las joyas, sino de la participación en refuerzos, en suministros, en vías de comunicación, incluso en espionaje, ¿no? Con Miralles. En este sentido, es un viaje que es un viaje importante, que es parte de nuestra historia y que compartimos, tanto los cubanoamericanos como los españoles que estamos ahora en Estados Unidos, ¿no? En las cuestiones preliminares, haciendo una descripción muy rápida de cómo vamos a hacer la presentación, tenemos, aquí, vale. La descripción de la Florida. Es uno de los elementos quizá más importantes que se conoce poco, la cartografía, y por qué los cartógrafos y los marinos españoles, que algunos ni siquiera eran de costa, eran de Barcarrota, en Extremadura, consiguieron un altísimo nivel tecnológico en cuanto a la descripción de las costas, pero también de las profundidades de las bahías. También la colonización, el motivo, los despliegues, los archivos, las dificultades. Pasaremos posteriormente revista a la presencia de los nativos americanos de la Florida para destruir también algunos de los mitos que circulan precisamente ahora en lo que hay algunas ciudades que deciden retirar la estatua de Cristóbal Colón, como si fuera el gran diablo que invadió las Américas. Y luego me centraré básicamente en algunas exploraciones, pero sobre todo en una figura que es gigante en lo que es la historia de España en la Florida y en América, que es la figura de Menéndez de Avilés, un genio marino, un gran español, una persona muy religiosa, que combinaba muy bien en la presentación que hizo y ganó la confianza de Felipe II en dos ámbitos. El primero, que la venida al Nuevo Mundo era la principal motivación era captar almas o recuperar almas, convertir almas a la religión verdadera que es la religión católica, pero también para conseguir súbditos para su majestad el rey, Felipe II. Y finalizaré con algunos datos de Pensacola, Tristán de Luna, Bernardo de Gálvez, y luego con alguna pequeña nota de qué es lo que queda, además de nosotros, de esta presencia española o hispana en la Florida. En primer lugar, pasaremos revista a lo que es la cartografía con dos elementos muy importantes. Es increíble que el mapa del mundo de Juan de la Cosa, que es el que tenemos ahí, a su derecha, es un mapa enormemente preciso, que se combina también con los de John Cabot en las Carolinas, y es donde con un barco, que no eran los barcos ni siquiera del siglo XVII o XVIII, eran auténticos cascarones, hechos obviamente de madera, pero que no hacían grandes recorridos. Pero gracias a las escuelas de navegación y a una serie de sabidurías que se van trasladando entre unos marinos a otros, algunas de forma secreta, se van consiguiendo unos mapas de una precisión prodigiosa. Como se puede ver, no se distingue muy bien en la fotografía la parte europea,
pero sí se distingue bastante bien lo que es la primera costa americana. Y eso supone para todos los europeos un descubrimiento. Este mapa de aquí es un mapa muy curioso de principios del siglo XVI de Alonso Álvarez de Pineda. Alonso Álvarez de Pineda era extremeño y en principio iba a venir a descubrir la Florida, lo que pasa es que no tuvieron mucha suerte, una serie de ataques de indios, y decidió proseguir su investigación con unos barcos y otros marinos, porque él en realidad lo que buscaba era una conexión. Primero querían descubrir si la Florida era una isla o no, cosa que se vio a poco de tiempo que efectivamente era una península. Pero es que después él quería descubrir si había una línea directa que pudiese conectar, o bien por mar o bien por tierra, porque no se sabía en ese momento, con las minas de plata de México. Y hace este mapa increíble, donde vemos, por ejemplo, en la costa de la Florida, que claramente se ve que era la época de lluvias o de huracanes, puesto que está como cortada, segmentada, que es la parte que está inundada, y luego va subiendo por toda la costa hasta la península de Yucatán, y hay que ver la precisión, por ejemplo, de este mapa cubano de la isla, que es increíble, ¿no? Un poco posterior es este mapa. Si se fijan claramente hay esa línea que atraviesa, que son los cayos, y la línea de agua que atraviesa paralela a toda la Florida, con una mejor descripción de Cuba, y este mapa ya posterior, que es del siglo XVIII, que es un mapa francés. Todos estos conocimientos se van acumulando en distintos cartógrafos, no solamente españoles, sino sobre todo los que más lo difunden con posterioridad son los holandeses, ¿no? La descripción es muy interesante y es una de las partes que voy a utilizar para esta presentación. Como son escritores, la mayoría de ellos, y muy buenos, lo mejor es acudir siempre a las fuentes y leer exactamente qué es lo que decía, por ejemplo, el adelantado de la Florida, el sobrino del adelantado de la Florida. Y decía en su crónica: la tierra de la Florida se cuenta desde Panuco, puerto de Nueva España, hasta Tierranova, que serán 1.300 leguas de costa. Es tierra firme. Al luengo de la marina hay muchas islas y cayos en muy buenos puertos, porque el adelantado, Menéndez de Avilés, su tío, ha descubierto en término de 300 leguas 4 puertos que cada uno tiene 4 brazas de agua de pleamar, y algunos más, y de 2 brazas y media de 3, ha descubierto 10. Y todo esto lo anduvo y estuvo dentro con su persona y con 4, 5, 6 bergantines a descubrirlos, sondarlos, enmarcar entradas 3 veces, y otros pilotos con bergantines suyos más. Y en todas estas 300 leguas de costa son los caciques y los indios sus amigos. Bueno, no lo serían tanto, porque tuvo ciertos problemas, pero efectivamente sí hubo unos lazos de amistad y de cooperación con los nativos americanos. Y aquí viene la parte que es una parte política y que refleja el enfrentamiento entre un imperio consolidado en la época, que era el español, con uno emergente, que era el francés. Y dice aquí: solo donde los franceses luteranos estaban en 40 leguas de costa y hasta 50 leguas la tierra adentro, son los caciques e indios enemigos del adelantado y de los españoles, a causa que, como había 3 años cuando el adelantado allí llegó, que los franceses luteranos habitaban en aquella tierra y tenían un fuerte. Cuando el adelantado llegó, tenían mucha amistad con las indias, hermanas, hijas y mujeres de los caciques y algunos hijos en ellas. Y cuando les ganó el fuerte el adelantado, acogiéronse al monte algunos de estos franceses, y fuéronse a los pueblos para con los caciques, y fueron de ellos bien acogidos y recibidos. Dijéronle los franceses que éramos españoles, que los íbamos a matar, y los que no matásemos, que habían de ser nuestros esclavos, y temarles las mujeres, y los hijos, y las casas. Con esto juntáronse los caciques de aquel distrito y concentráronse que ellos ni sus indios no habían de ser amigos de los españoles. Fue de esto avisado el adelantado, procuró hacerles mucho bien y hacer ellos gran confianza, para que entendiesen que los franceses habían mentido, que éramos mejores hombres que ellos y demás verdad. Dióles a entender, lo mejor que supo, cómo los franceses eran cristianos de mentira, según ya lo tenía dicho. Dábales muchos presentes y de lo que tenía no consentía que se les hiciera ningún mal. De esta manera atrajo a muchos caciques de ellos a su voluntad y venían al fuerte con sus indios mejores e hijos. Después, haciendo ausencia de allí el adelantado, entendido ellos lo poco que tenían los que allí quedaron,
fueron muy traidores e por engaños y ardides mataron en veces más de 120 soldados. Esto refleja lo que es una parte del descubrimiento, una parte obviamente de enfrentamiento, porque al principio, cuando obviamente no se conocía las distancias, ni se conocía tampoco las corrientes, ¿no? Una de las partes más importantes, por ejemplo, de Menéndez de Avilés es el descubrimiento, la profundización, el descubrimiento de la corriente del Golfo, que, como muchos de ustedes sabrán, son más de 5 o 6 kilómetros por hora que un barco puede desplazarse por la corriente sin necesidad de aire ni nada. Y esto hizo, como luego veremos, que cuentan las crónicas, que el adelantado Menéndez de Avilés llegó, aunque no sabemos si es un fake news, a hacer el recorrido de la Florida a Canarias en 19 días, porque el adelantado hizo 50 veces el viaje transoceánico. Yo creo que, desde luego, más de los que hemos hecho Carlos y yo aquí a Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, es una parte muy interesante de la parte del descubrimiento. Otra parte muy interesante es la descripción geográfica, no ya solo lo que se encuentra Menéndez de Avilés, y es la siguiente, y está muy ajustada, como se verá. Alguien se pregunta por qué la colonización española duró tanto. Pues porque había, supongo que exceptuándome a mí, muy buenos funcionarios. Todos hacían triple informe, un informe iba a La Habana, el otro se quedaba en San Agustín de la Florida y el otro iba a la casa de contratación. Así, si se perdía alguno, siempre se podía recuperar. Dice el sobrino del adelantado: la más de esta costa, de la marina, es ruin tierra, porque como hay tantos puertos y ríos, en la mar hinche y vacía mucho, en la tierra es llana, sube la marea 15 o 20 leguas por los ríos adentros, y estos ríos echan ramos a los lados, los unos contra los otros, de manera que, sin salir a la mar, se navegan en canoas y bateles, haciendo islas la misma costa, y donde quiera que esta marea llega, o los ríos vienen crecidos, al tiempo que vacía todo aquello, queda hecho ciénaga, que los hombres y caballos se sumirán sin poderse pasar. Y las islas que quedan a la marina son muy buenas florestas, de muy buena arboleda, de nanas, robles, epinos, nogales y morales, árboles de liquidambar, muy buenos cedros y sabinas. Hay muy buena agua dulce en todas ellas, y sabanas para el ganado. Tienen todas muchos venados, conejos y liebres, y en derredor de ellas mucho marisco, ostras y gran cantidad de pescado. Están algunas pobladas, y todo en 8 pueblos y fuertes que el adelantado tiene poblados. Son 8 de estas islas. Dará en ellas mucho vino y trigo y todo género de agricultura y mucha caña para azúcares. Habrá muchos ganados. Son por la mayor parte islas de 6 a 7 leguas de luengo. Esta es una parte muy importante porque en realidad yo creo que vides en la Florida hay pocas, pero lo que sí hubo, por ejemplo, que trajeron los españoles fue un ganado que, descubriendo en San Agustín de la Florida el ADN, se ha descubierto que es de una zona de Salamanca. Y era un ganado muy resistente que podía atravesar fácilmente, sin mucho problema, y que dio alimento y sustento no solamente al fuerte de San Agustín y también a todas las misiones, la red de misiones que hicieron los franciscanos, pero también luego sirvió para los suministros de la Habana también y de otras partes de las colonias españolas. Vamos a pasar a continuación a las razones en las que se realizan o por las que se realiza esta exploración y los asentamientos. En primer lugar, razones estratégicas. Hay una carrera hacia el Nuevo Mundo. Cuando surge el Nuevo Mundo, que incluso ya lo refleja el Quijote, Don Miguel de Cervantes, ¿no? Y lo refleja también la literatura de la época, en la picaresca, con Guzmán de Alfarache, lo encuentran como una salida, una oportunidad. Claro, no saben los desafíos que se van a encontrar, por ejemplo, en la Florida, el mosquito, el nativo americano, que tampoco les va a hacer mucha gracia que llegasen los españoles, los huracanes también, que se producían, las malas, el calor, sobre todo con para los soldados, ¿no? Era muy difícil en la humedad de la época, ¿no? Y en esta carrera del Nuevo Mundo se intenta buscar, como decía antes, un acceso terrestre a México y también servir para establecer una serie de asentamientos que funcionen como defensa para corsarios y para respaldar los avituallamientos, puesto que, como luego veremos, la corriente del Golfo permitía esa navegación de cabotaje en lo que es la costa este de la Florida.
Otra de las cuestiones que resaltan los autores en relación con la importancia de la exploración y la colonización de la Florida es la conversión religiosa. Primero fueron jesuitas, que no les fue muy bien. Algunos incluso vinieron en alguna misión ellos solos porque no querían venir con los soldados ni con los militares, porque pensaban que no les ayudaba en la parte de la conversión, y los que sí tuvieron muchísimo éxito fueron los franciscanos. No solamente aprendieron la lengua, escribieron, tradujeron, hicieron diccionarios, redactaron diccionarios, sino que también por su cercanía a la población establecieron, igual que pasó en el siglo XVIII con Fray Junípero Serra en la costa oeste de Estados Unidos, los franciscanos establecieron una serie de misiones a lo largo de toda la Florida. Misiones que se perdieron porque muchas de ellas estaban hechas en madera, madera de bosque local, y que se perdieron luego con el abandono tras la salida de los españoles, la cesión de la Florida en 1819-21 a Estados Unidos. También otro de los objetivos era incrementar el número de súbditos y las riquezas a la monarquía. El recurso a esta mano de obra es quizá una de las sombras, no de todos, porque en las misiones no había esa opresión, pero sí hubo algunos españoles que se aprovecharon y redujeron a condición de casi semi-esclavitud, si no esclavitud, a algunos nativos americanos. Pero lo bueno, una vez más, de la legislación española, la propia monarquía se involucró en la defensa de los nativos americanos. Esta defensa, primero por motivos religiosos, porque a diferencia de otras colonizaciones, el nativo americano se le consideraba, obviamente, que tenía alma, y los teólogos españoles defendieron la libertad y el trabajo en libertad de los nativos americanos. Esto permitía, a diferencia de otras colonizaciones, que un nativo americano de cualquier territorio de los reinos de América de ultramar pudiese apelar en un sistema muy complicado directamente a la corona, después de varios recursos, y de hecho hay mucha bibliografía al respecto en los archivos de casos en los que un nativo americano recurre a la corona y la corona decide a favor, en justicia, de la reclamación de ese nativo americano. Otra de las cosas que se cuentan o que hay ausencia en la Florida, que es importante para conocer cómo se desarrolla la colonización, es la ausencia de metales preciosos. O sea, que no hay ni oro ni plata, hubo poco, había unas ciudades que llamaban las ciudades de oro Cíbola, que estaban en el continente, lo que es ahora parte de la Luisiana, había varios, pero no, en realidad eran más metales dorados que oro, ¿no? Y luego otra de las cuestiones que sí afectó mucho en la época, más como un mito que como una realidad, era el mito de la fuente de la eterna juventud. Este mito, que yo creo que es una realidad a tenor de toda yo ya aquí, Carla como yo, es imposible definir por la calidad humana, pero también por la rapidez mental, la edad que puede tener aquí una persona. Y lo comparamos muchas veces con gente que conocemos en España, y la vitalidad que uno tiene aquí, llegados los 90 e incluso más, es prodigiosa. Y yo creo que algunos de ustedes deben tomar alguna botellita de algo en algún sitio que ya nos lo dirán. En todo caso, era un mito, y en la época se dice que Ponce de León vino a buscar esa fuente de la juventud, pero eso es fake news también del siglo XVI. Lo que hay que entender también en la parte de la historia, sobre todo en los siglos XVI, XVII, ¿no?, y hasta el XVIII, es que el Caribe era considerado, e incluso era llamado el mar español. Toda estos mapas, ¿no?, algunos las distintas vías de comunicación entre distintos barcos ocupaban y llegaban y ayudaban a todo lo que son los transportes de mercancía, no solamente ya del oro y la plata que podían venir de América, sino también los que venían, las especias, etcétera, que venían desde Filipinas y atravesaban el istmo de Panamá para llegar a Europa. Era un momento fascinante en que la tierra, a pesar de las dificultades que había para la navegación y los elementos,
se hacían auténticos milagros, ¿no?, para poder llegar. La corriente del Golfo ayuda en esto, y ayuda, como decía antes, a los cartógrafos, a los marinos, y consiguen que se hagan muchos descubrimientos, ¿no? La dirección, como veremos en la siguiente filmina, ahí están los distintos, la filmina central es lo que describe las corrientes del Golfo. La corriente del Golfo, que es la roja, que en realidad permite, aprovechando esas subcorrientes que suben, permite dar la vuelta a todo el océano Atlántico con bastante rapidez, ¿no? Y ahí están las distintas rutas que siguieron los primeros descubridores y los primeros colonizadores, que son más descubridores, yo creo, que conquistadores, ¿no?, por lo menos aquí en la Florida. Lo primero que hacen los españoles es organizar un sistema que se llamaba la Carrera de Indias. Es un sistema muy sencillo, que empezó el propio adelantado Menéndez de Avilés a establecer ya en 1543, cuando se promulga una ordenanza con el fin de evitar el corsarismo y el enfrentamiento con Francia. Todo buque español que fuese a las Indias Occidentales debía unirse a una flota de las dos flotas mercantes que atravesaban el Atlántico y zarpaban entre marzo y septiembre. La navegación que se producía era un tanto anárquica, porque había un gran buque, un galeón, que era una especie de portaaviones de la época, enorme, bien armado, con muchos cañones, con soldados, y luego podía haber hasta un centenar o 50 o 60 embarcaciones, la mayoría para transportar mercancía. Por lo tanto, no eran unas embarcaciones de primera calidad. Si llegaban, podían llegar, pero si no llegaban, pues se quedarían en tierra, en el fondo del mar, ¿no? Las ordenanzas de 1564, junto con las leyes de Indias, regulan definitivamente los dos convoyes: la flota Nueva España, que zarpaba de Sevilla en abril, fecha que aunque en 1582 se cambió a mayo, con destino a Veracruz, a donde arribaban en septiembre. En este último puerto, a partir de 1565, recogía las mercancías que había traído la nao de China desde las Filipinas, vía Acapulco y México. Y luego los galeones que iban a tierra firme, que salían en agosto con destino a Nombre de Dios en Panamá. En 1598 Nombre de Dios fue sustituido por Portobelo y con escala en Cartagena de Indias. Luego las flotas invernaban en distintos sitios y, salvo ataques enemigos de las tormentas, pues se reunían en La Habana en marzo o abril y regresaban juntas. Hay que reconocer que algunos calculan entre 45.000 navíos que vinieron de Europa y 27.000 de vuelta. Esto refleja que muchos o no superaban, que tampoco había tantos, las flotas no superaban los elementos, pero otros es que eran muy malos barcos, eran barcos que estaban solo pensados para el transporte de personas, ¿no?, o para el transporte fácil. Luego la situación cambia, sobre todo en el siglo XVIII y XIX, con las mejoras en las embarcaciones. Las ventajas de este tipo de navegación, que se denomina en conserva, permitía que el galeón pudiese supervisar y acoger, era como una mamá gallina, los polluelos eran los pequeños barcos que iban alrededor de ella y se iban comunicando con unas pequeñas chalupas entre unos y otros, y también con las banderas. Eso comunicaban muchísimo, ¿no? En esta situación, esta navegación, que se denomina en conserva, tenía la ventaja de ser muy segura y eficaz. Tenía un gran inconveniente, que era la lentitud. Se perdieron más buques por tormentas y huracanes que por ataques. La primera flota fue capturada en 1628 en Matanzas, Cuba, a manos del almirante holandés Piet Hein. La incorporación del galeón, como digo, es muy eficaz. Se trata de un barco de la corona, fuertemente armado y a la vez muy maniobrable, y la formación de la Armada de Barlovento y la Armada de la Guarda de Carrera ayudaban en estas tareas. No obstante, a pesar de este control y de estos auténticamente dedicados funcionarios españoles, se producían casos de contrabando. Incluso el propio Menéndez de Avilés fue acusado de haber llevado algo de contrabando, pero obviamente las empresas que pagaban, incluso el propio adelantado, necesitaba una serie de recursos y era un contrabando normalmente tolerado, ¿no?, lo que se denomina en el castizo español la sisa de la asistenta.
que aprovechaban algunos para poder hacer un poco tener un pequeño ingreso extra, ¿no? El sistema termina en la época de Carlos III con el fin del monopolio de la casa de contratación y la inclusión ya de la Corona de Aragón en lo que es la empresa del descubrimiento y de la colonización de América, ¿no? Vamos a ver ahora un par de filminas que explican muy bien. Esta es Santo Domingo, la central. Ahí vemos el galeón y vemos los pequeños barcos. Esto es en Acapulco, igual, un gran galeón y otros barcos. Y aquí las distintas navegaciones que he explicado antes en relación con el comercio, ¿no? Esta es una de las muy interesantes filminas que explican bien cuáles son los distintos fuertes o asentamientos que fue instalando en la época de Menéndez de Avilés. Entre 1565 y 1567, lo que hay que descubrir, y descubrirse también, es la enormidad de distancia que cubrió Menéndez de Avilés, llegando, estableciendo Tequesta, que es la actual Miami, Santa Lucía, que es San Lucy, San Agustín, San Marcos, San Pedro, hasta llegar a Santa Elena, que fue en un tiempo la capital de la Florida, la capital española de la Florida, y luego distintos asentamientos, fuertes o sitios de misioneros, ¿no? Santo Domingo, etc. La distancia que se recorrió es casi sobrehumano pensar ahora, como diría un andaluz, solo de pensarlo da fatiga. Y la motivación que muchos ahora están redescubriendo a Menéndez de Avilés como un ejemplo de empresario, de emprendedor. Le movía la fe y le movía el honor a su patria, que era una parte muy importante, porque murió, la verdad es que murió bien pobre, ¿no? Este es un nuevo ya del siglo XVIII, que es la parte, ya se ven pues distintas ciudades, etcétera, y la parte que se correspondía con la primera Florida ocupaba todo este segmento, prácticamente hasta Terranova, hasta prácticamente el río Mississippi, ¿no? Que también fue descubrimiento de los españoles, ¿no? Varias de las cosas que incorporan los españoles a América, y sobre todo, bueno, en América, lo que es América Latina, ¿no?, son varios conceptos. El primero es la nueva ciudad. Son ciudades muy cartesianas, donde hay varios elementos que definen muy bien la sociedad de la época. El presidio, no tanto el presidio que fuese una cárcel, ¿no?, que también lo sería, sino el lugar de decisión, de justicia y el lugar de poder, la iglesia, la guarnición, el depósito de armas y municiones. Había una ordenación de las calles muy segura. En Santo Domingo, por ejemplo, en República Dominicana, hubo dos primeros asentamientos, lo que era Santo Domingo. El primer Santo Domingo lo cambiaron de ubicación, no solamente porque podía afectar el mar y el agua, sino también lo que son la cuadrícula de las calles, estaban hechas de tal manera que aprovechaban el aire, las corrientes de aire a la caída y la subida del sol, al amanecer y al anochecer. Y eso permitía, no se hacían las calles de cualquier manera, había todo un estudio, toda una ciencia para construirlas, ¿no? Los materiales utilizados fueron en principio la palma y la madera, aquí en la Florida, y posteriormente en San Agustín se descubrió la piedra coquina, que es una piedra que está hecha con fragmentos de conchas, que luego fue fundamental para la defensa del fuerte de San Agustín, puesto que los impactos de las balas de cañón eran absorbidos por esta piedra, que en realidad es como una especie de, si uno apelmazase mucho la arena de la playa, la propia bala de cañón se incrusta sin destruir la fortaleza. Posteriormente, lo que es más importante también, como decía antes, son los registros parroquiales y el triple registro del que ya he mencionado antes. Los registros parroquiales son bien interesantes. En la Catedral de San Agustín se ha descubierto que el primer afroamericano que fue bautizado en América lo fue en San Agustín de la Florida. Y luego hay una historia muy interesante que han sacado el trabajo del estudio de varios archivos de un segoviano que en el siglo XVI, principios del XVII,
se casó con una antigua esclava afroamericana, se casó en España y se fueron a vivir a la Florida. Pero hete aquí que la ya libre afroamericana, esposa, la segoviana, descubrió que su primer marido, con el que se había casado en secreto, con una bendición yendo a la misa, que es como se podía casar uno en secreto antes sin que interviniese el sacerdote para poder celebrar el matrimonio, descubrió que el primer marido vivía, y entonces se preocupó muchísimo porque pensó que era bígama y que eso era pecado mortal. Fue al confesor, el confesor le dijo que ya no podía vivir con su primer marido segoviano, que tenía que volver con el primer marido, el antiguo esclavo africano, y porque si no, bajo pena de excomunión y pena también de la Inquisición. Todo esto se sabe, se conoce, porque el proceso, el archivo del dossier de ese proceso está en México, y se sabe que fueron 2 de los primeros habitantes de San Agustín de la Florida. En estos habitantes de la Florida, de San Agustín, hay un fenómeno muy curioso que ahora se nos escapa porque pensamos más en naciones y en las fronteras, en conceptos muy decimonónicos, en muy el Estado-nación. En esa época todo lo que era esta parte americana eran provincias españolas y era la corriente constante entre ciudadanos cubanos o habitantes españoles primero, pero luego ya directamente denominados cubanos, aunque fuesen españoles de ultramar, hacia Florida y viceversa, fue muy importante, ¿no? De las dificultades de la colonización hay que destacar también las cuestiones climatológicas, el calor y la humedad, la inundación, como hemos visto antes en el texto que he leído, durante varios meses al año, la escasez de alimentos y la dificultad de su producción. Descubrimiento, no obstante, que se fue, gracias al maíz, por ejemplo, se pudo sobrellevar la escasez de alimentos. Y en ciertos casos, como fue en el caso de Pensacola y también en el caso de la Florida, los españoles hambrientos, bueno, que no todos eran españoles, porque todo era imperio español y podía haber un belga, un alemán, hasta un irlandés. Hay una historia muy curiosa que han descubierto el profesor Michael Francis, que el primer desfile de St. Patrick no es en San Agustín de la Florida, porque arribó ahí un sacerdote, un cura irlandés, y decidió celebrar al patrono de St. Patrick en su día, recorriendo con la imagen del santo toda la ciudad. Y luego tenían que enfrentarse también a la fauna, ¿no? al terrible aligator, sobre todo las serpientes, el mosquito y las enfermedades, ¿no? Y esto produjo que en los primeros tiempos se pasó de un asombro, en los primeros contactos con los nativos americanos, se pasó de un asombro y un descubrimiento, y en algunos casos posteriormente a una clara animadversión. Primero porque competían por la comida, segundo porque también los españoles se aprovechaban también de los almacenes que tenían de grano, por ejemplo, tenían de maíz los propios nativos americanos, ¿no? Y esto nos hace llegar a otra parte de la presentación, que es la... a ver, un momento. No sé, que me he equivocado aquí, sale. Vale. Siguiente, sí. Vale, este aquí. A los nativos americanos. Esta es una parte que es poco conocida en lo que es la historia de la Florida, ¿no? Hay estudios, pero el público en general se sabe poco. El primero, el número es variable. Se estima que pudiese haber entre 30.000 y 100.000 nativos americanos. Había varias tribus que se dividían en 3 idiomas, Calusa, Timucuas y Muskogee, y también por zonas de residencia. En los números, algunos estiman Calusas unos 20.000, Timucuas unos 40.000, Apalaches unos 25.000 iguales. Los seminolas no son los nativos originariamente de la Florida, sino que llegan después en el siglo XVIII. Es muy curiosa la organización política tribal. No solamente hay un jefe, unidades familiares y una asamblea, como luego veremos, que se reúne en una
gran choza de considerables proporciones, y no sé si alguno de ustedes han estado en Tallahassee. En la misión San Luis se describe y está reconstruida una de estas asambleas, que es un edificio enorme que servía no solamente para la reunión y las tomas de decisiones políticas dentro de la población que ahí vivía, sino también para acoger a aquellas personas que llegaban, una especie de hospitalidad, como si fuera el Camino de Santiago. Tenían derecho a estar 3 días, y una vez que cumplían los 3 días que les daban de comer y les podían alojar, tenían que abandonar el poblado, ¿no? La forma que llevaban era una forma de vida semisedentaria: caza, pesca, cultivo maíz, y existían, esto ahora que hay empoderamiento de las mujeres, que es muy necesario, como me recuerda Carla constantemente, la figura de las cacicas, que era una figura muy respetada, tenían gran sabiduría, incluso eran los que se dedicaba, por ejemplo, en la época de Felipe II, el adelantado tenía un presupuesto para, dijésemos, los gastos de representación, que era para los regalos que se hacían a los caciques y a las cacicas, ¿no? Y eso está perfectamente indicado en todas las reseñas, en todas las crónicas, lo que se les regalaba, si eran normalmente telas, o algún espejo, o algunas joyas, ¿no? Y luego en su religiosidad pues abundaban sobre todo las deidades y los sacrificios. Vamos a ver una parte muy importante, aparte de las crónicas, es la parte de los grabados. Hay muchos artistas que, siguiendo las crónicas y seguramente con la propia intervención de los propios viajeros que volvían del Nuevo Mundo, describían y podían pintar una colección de grabados como esta. Ahí se ve un poco lo que decía antes de lo que vivían. Este es un grabado alemán de la época, donde describe cómo estaba la empalizada hecha. Si uno se fija, solo podía entrar por esta puerta, que era pues sobre todo para resguardar contra las fieras y los alligator, etcétera, y había una choza grande y luego pequeñas chozas familiares, ¿no? Bueno, este es otro mapa de la Florida. Este es un tema muy curioso, cómo cazaban a los caimanes. Y aquí, en el propio libro de los grabados, voy a leer el fragmento, que es muy interesante y describe muy bien esta imagen, que es un cronista del siglo XVI. Dice, en relación con la caza del caimán, dice: 10 o 12 indígenas cogen un árbol largo y van al encuentro del animal, que se dirige a ellos para devorarlos, y le meten con gran destreza la parte más estrecha del tronco en las fauces, no pudiendo volver a sacárselo a causa de su desigualdad y de su ruda corteza, tirando de este modo de espaldas al cocodrilo y acribillándole, pobrecito mío, después a flechazos el vientre, que es muy blando. Es tal el peligro que corren los indios con la vecindad de este animal, que necesitan hacer guardia día y noche, como si se tratase de su más terrible enemigo. Una parte interesante de lo que era la vida en la época y cómo empieza a descubrir Europa la vida aquí en la Florida. Esta es otra imagen muy interesante de la misma colección de grabados, donde se muestra cómo los franceses traen en sus barcos, los hugonotes, una especie de pilar con las 3 flores de lis, la corona francesa, que era como una piedra miliar o como un mojón para hacer posesión efectiva de las tierras americanas. Todo esto para gran enfado del rey Felipe II, y eso obligó luego a un enfrentamiento entre Menéndez de Avilés, que tenía órdenes muy estrictas de Felipe II de terminar con la presencia francesa a cualquier costo. Claro, si uno piensa en la mentalidad actual y la aplicación de la mentalidad actual al siglo XVI, pues es terrible, pero en realidad lo que había era una guerra totalmente abierta para poder conseguir la posesión de los territorios. Esta es una parte muy interesante también de cómo celebraban con las deidades que mencionaba antes. Era una cultura, una religión
muy animista, ¿no? Esta colección de grabados son los que se realizan con posterioridad al regreso de algunos hugonotes del Nuevo Mundo a Francia, ¿no? Las causas de la extinción de los nativos americanos, a diferencia de lo que se piensa ahora, o algunos propugnan ahora, en realidad la mayor parte de los nativos perecieron por las enfermedades que trajeron los españoles, la viruela, sobre todo, y el sarampión. También entre ellos había guerras intertribales, guerras entre franceses, ingleses y españoles, y luego, lógicamente, también persecución y esclavitud, que fue un hecho real, pero como digo, el sistema permitía la defensa del nativo americano y la prohibición, contaban con la prohibición real contra los abusos. Y en esto se demuestra porque había una existencia de matrimonios mixtos entre españoles y nativas americanas. A diferencia de lo que ocurría con la colonización británica, que aportaban hombres y mujeres y no se mezclaban con la población, por la razón que fuera, los españoles, o bien porque estaba pensado así, o también yo creo que era por una cuestión de normalidad, se casaban y de hecho adoptaban las costumbres de los nativos americanos. Y eso se ve no solamente en la Florida, sino también en México, por ejemplo, ¿no? Hay unos cuadros, no sé si han visto, del México colonial, en que hay pues, cuadros entre mezclas de unos y otros de varios, lo que da el nativo con el español, etcétera, mestizo, y salen casi 40 tipos, ¿no? Uno de los aspectos más importantes es, claro, no sabemos desde el descubrimiento el día de la Pascua Florida, en abril de 1513, por Juan Ponce de León, no tanto de la costa que ya se conocía, pero que él reconoce como tierra firme sin saber muy bien si es una isla o no, es lo que hay desde Juan Ponce de León hasta Pedro Menéndez de Avilés. Todos estos, Pánfilo de Narváez, Lucas Vázquez de Ayllón, Hernando de Soto, el padre dominico Luis Cáncer, Tristán de Luna y Arellano, Martín Díaz, Ángel de Villafañe, todos estos lo intentaron, ninguno lo consiguió. El que sí lo consiguió fue Menéndez de Avilés. Y Menéndez de Avilés acordó con el rey Felipe II en unas capitulaciones un contrato que hizo y supo establecerse de forma ininterrumpida en la ciudad de San Agustín y en otras partes de la Florida durante su vida, ¿no? Los enfrentamientos que se produjeron, sobre todo en 1562 por René de Laudonnière, en Fort Caroline, que es donde se establecieron, en Jacksonville, el establecimiento de los pilares que antes enseñé, y este es uno de los grabados muy interesantes de cómo se crea los primeros asentamientos. Se escogen zonas rodeadas de agua, se escoge también empalizarlos, normalmente con troncos, y en medio establecer también una casa del gobernador o lo que es el presidio, etc. Y este es un fenómeno que se produce, o una forma de construir que se reitera en toda la América hispana de la Florida en el siglo XVI. Juan Ponce de León, como digo, el fake news de que venía a ver la fuente de la juventud, fue el adelantado de la Florida por decreto real en un contrato que más adelante analizaremos. Hernando de Soto, voy a resumir un poco porque muchos conocerán su gran gesta, fue increíble lo que recorrió, como diríamos en España, dio tumbos por toda América y luego lo contó, porque muchos no pudieron contarlo e hizo una relación. Alvar Núñez Cabeza de Vaca, también otra gesta increíble, atravesando toda la costa y llegando luego a atravesar hasta llegar a la Baja California, ¿no? Hasta llegar a México. En la biografía del adelantado, que es quizá de las figuras más interesantes y que el año que viene se celebra el 500 aniversario de su nacimiento, es una figura impresionante, muy poco valorada o poco conocida, aunque hay mucha bibliografía, ¿no? Es un hombre de prestigio, de lealtad a la corona, es un hombre valiente, y es una de las cosas que más llama la atención en el hombre del siglo XVI y del siglo XVII, que es lo que recoge Miguel de Cervantes en el Quijote. Si uno lee el Quijote,
ve que una de las aspiraciones del Quijote es vivir aventuras, da igual de la que sean molinos, sea el clavileño, pero son aventuras porque lo que hay es una pasión por descubrir y una pasión por vivir. También organiza Menéndez de Avilés y gobierna la Armada y Guardia de Indias, como explicaba antes, reconoce, sondea y explica multiplicidad de accidentes y paseos marítimos, traza curiosísimas cartas de marear que se estuvieron utilizando durante muchos siglos, un par de siglos por lo menos, e inventa dos clases nuevas de buques llamados galicabra y balandras, que son buques o son pequeñas embarcaciones, no son más pequeñas que un galeón, pero son muy rápidas y de muy fácil maniobrabilidad. Su contrato se firma el 20 de marzo de 1565 y es un reflejo de la confianza que tenía depositada en él Felipe II. Algunos lo llamarían ahora partenariado público-privado, porque se detalla mucho la cantidad que le presta, es una empresa que debe pagar el propio Menéndez de Avilés, pero en el mismo contrato establece que el propio rey le presta el dinero para que él pueda luego acometer, aunque luego lo devuelva. Le da los títulos de gobernador y adelantado, un marquesado hereditario, y le impone que viaje con 10 barcos, el galeón San Pelayo o galeaza de 100 toneladas, que puede llenar de mercancías para comerciar. Viaja con 1.500 hombres, 100 casados y sus familias, de varias profesiones, marineros, carpinteros, herreros, incluso maestros cerveceros. Pago de 2 salarios a estos desplazados de un año, incluso 10 a 12 sacerdotes, con el capellán Francisco López de Mendoza Grajales, que luego veremos en su crónica, describe muy perfectamente cómo fue la primera llegada a tierra del adelantado a San Agustín de la Florida. También transportan animales, elementos agrícolas, bueyes, ovejas, cerdos, cabras. Es una pequeña arca de Noé que atraviesa el adelantado. Posteriormente, le concede también, en el propio contrato, 2 pesquerías, exención de impuestos, o sea, tax free, parte comercial, facultades para comerciar con las naves, puede contratar 2 galeones o pataches y comerciar con alimentos y bebidas durante 2 años, transporte de platas desde Zacatecas en México y las obligaciones, porque no todo van a ser privilegios, conversión religiosa y ciudadana de los nativos, aseguramiento del tráfico marítimo, expulsión de los franceses, como decía antes, a cualquier costa, y en caso de incumplimiento deja un bono de 15.000 ducados. La fundación de la ciudad de San Agustín, que es quizá uno de los hechos históricos mejor descritos en lo que es la historia de la Florida, se puede leer en la relación que hizo el padre Francisco López de Grajales, y que voy a leer. Dice el padre, ya que yo había desembarcado la noche anterior, o sea, él iba de precursor a organizar la llegada, el barco estaba ya en la costa, pero él se adelantó para organizar la llegada. Dice, desembarcado la noche anterior, fui a recibirlo cantando el Te Deum. El general, seguido de todos los que le acompañaban, marchó hasta la cruz, se arrodilló y la besó. Este es un elemento muy importante en lo que es la parte del protocolo que explica muy bien el espíritu religioso de la presencia española en América. Posteriormente, el general tomó posesión formal de las tierras en nombre de su majestad, y los capitanes le rindieron el juramento de fidelidad como general y gobernador de las tierras. Un gran número de indios observaron el procedimiento e imitando todo lo que vieron. Los pobres no sabrían muy bien quién llegaba y qué es lo que a qué asistían, ¿no? Participaron 500 soldados, 200 marineros y 100 familias timucuas. Posteriormente se produjo lo que se denomina por el profesor Gannon el primer almuerzo de Acción de Gracias. Aquí es verdad, yo cada vez que lo digo, pero claro, fui a Jacksonville, dije esto, y entonces alguien en Jacksonville me llamó la atención, me afeó la conducta y dijo, no fueron los españoles, fueron los franceses. Bueno, fuera como fuese, de cualquier forma, el hecho es que la ciudad de San Agustín ha permanecido como ciudad europea y capital de la provincia y del gobierno de la Florida durante la presencia española. Al principio del siglo XVIII,
la ciudad de San Agustín tenía la población una iglesia parroquial y un convento de religiosos de San Francisco sujetos en lo espiritual al obispo de Cuba. 2 hospitales, uno para tropas del presidio y otros para el vecindario, y una ermita con la advocación de Santa Bárbara. Hubo varios asaltos, algunos terribles, como el de Francis Drake, que quemó, el corsario británico, quemó en 1586, y luego posteriormente los bucaneros del capitán Davis en 1665, pero siempre fue reedificada. En 1702 fue sitiada por los ingleses, mandados por el coronel Moore, que no pudiendo tomar el fuerte, defendió el gobernador don José de Zúñiga, que se vengó quemando y destruyendo la ciudad. En 1704, otra vez el británico Oglethorpe, general Oglethorpe, fracasó en su intento de tomar la ciudad, defendida por el gobernador don Manuel de Montiano. La fortaleza y castillo de San Agustín tenía en la misma época una cortina de 60 toesas de sargo, el parapeto de 9 pies y el terraplén de 20 de alto, con buenas casamatas a prueba de bomba, como decía, que estaban hechas en coquina, y estaba guarecida con 50 cañones. En lo exterior había un buen camino cubierto, la ciudad amurallada no era muy fuerte y su defensa consistía en 10 ángulos salientes. Fue cedida con toda la provincia a los ingleses por el rey de España en la paz de Versalles en 1762 hasta 1783, en que le fue devuelta a España por el Tratado de París. Vamos ahora, esto. Aquí se ve, por ejemplo, ¿no? el asalto de esto es un grabado alemán que viene pues transmitido por los ingleses, en que describe, esto es la ciudad de San Agustín. Estamos hablando de un mapa del siglo XVII, con el fuerte de lo que se llama el castillo de San Marcos, aquí hay la flota española, la flota de Drake, ¿no? Aquí hay otra serie de planos también, de mapas, explicando la misma circunstancia. Aquí se ve muy claramente cómo era San Agustín. Esto es la isla de Matanzas, donde se produjo el ajusticiamiento, ¿no?, de los franceses por parte de Menéndez de Avilés, por eso coge el nombre de Matanzas, pero luego sobre todo una ciudad amurallada y un castillo. Este castillo, ¿no?, bueno, que en realidad era una fortaleza, que luego es muy similar a la de San Juan de Puerto Rico o la de otros sitios de Iberoamérica, ¿no? Y aquí hay, que era como el último bastión. ¿Por qué se organiza esta fortaleza? Se hace suficientemente grande para en el momento que llega un ataque, bien sea de nativos americanos o bien sea de corsarios, se puedan refugiar y, así como he descrito antes, pudieron sobrevivir a cualquier tipo de ataque. Este es otro mapa muy curioso, que es el mapa que se realiza en el siglo XVIII, cuando ya se veía que muy posiblemente habría que ceder la Florida a los ingleses. Esta es una situación bastante complicada, pero se hace un censo. Todo esto que vemos, una vez más, la buena administración española, haciendo un mapa, dibujando el mapa, el castillo de San Marcos, y describiendo casa por casa, número por número, de qué estaban hechas, a qué correspondían, si era un negocio, una herrería, etcétera, y quiénes eran los propietarios. Y ahí el profesor Michael Francis, de la Universidad de San Petersburg, descubre muy felizmente un poco cómo era la sociedad en esa época, en el siglo XVIII. Una cosa muy llamativa es que había por lo menos casi una veintena de mujeres que eran propietarias de casas. No tenían que depender ni de un tutor, ni de un marido, sino que ellas, por la razón que sea, eran totalmente independientes. Incluso hay 3 o 4 de estas propiedades que pertenecen a afroamericanos. Una de ellas era un herrero. Porque la situación que había, aparte de la fortaleza, en el siglo XVIII hay un fenómeno muy curioso, que es que los esclavos empiezan a dejar las plantaciones de Georgia y Carolina del Sur y se dirigen hacia la Florida, que es un terreno libre. En ese terreno libre, en San Agustín, se les permite vivir, tienen la carga de tener que hacer, me parece que eran 5 años de servicio militar, pero una vez que hacían el servicio militar, que se supone que también los españoles que allí vivían, a lo mejor no era el tiempo tan largo, pero también tenían que hacer, podían vivir y de hecho desempeñaron una parte muy importante en la historia de la ciudad, puesto que la ayudaron a defenderse.
Aquí vemos la construcción, las dimensiones son enormes, y lo hacía con la piedra coquina y el foso, una fortaleza prácticamente inexpugnable. Esto termina un poco la historia de San Agustín de la Florida. Voy a describir muy brevemente, para no aburrir, algunos otros de los casos de los descubridores o colonizadores españoles, ¿no? En primer lugar, Tristán de Luna y Arellano en Pensacola, entre 1569 y 71. Tristán de Luna lo que tiene un mandato de buscar una vía de acceso entre el Atlántico y México para evitar las dificultades del mar, las orográficas y las securitarias de los corsarios, y asegurarse el traslado de los metales preciosos que atravesaban en barcos lo que era el mar español. En la base de las operaciones, que es con lo que salió, 12 barcos, 1.500 personas, de las cuales 500 soldados, mujeres, incluso indios aztecas. Se han descubierto, la aventura de Tristán de Luna no fue muy afortunada, tuvieron muy mala suerte. Ellos tenían, les habían dado las informaciones suficientes para poder subsistir, poder establecerse desde el primer momento, y les habían aconsejado que llevasen alimentos y medios para poder resistir por lo menos un año que es lo que permite cultivar la tierra y poder que crezcan los animales y poder subsistir. Pero tuvieron muy mala suerte porque hubo un huracán terrible que asoló y destruyó. De hecho, tenían todos los habituallamientos por seguridad en el barco, en varios de los barcos. Llegó el huracán y los barcos se hundieron y por lo tanto se quedaron sin alimentos. Posteriormente, Pensacola tiene una figura ya muy interesante, que es el general Bernardo de Gálvez. Muchos de ustedes sabrán que él ayudó al resentimiento de Pensacola, pero sobre todo sirvió su presencia como virrey en la Luisiana, luego posteriormente fue a México, y lo que consiguió fue parar los suministros británicos que podían subir por el río Alabama o por el río Mississippi, y eso hizo definitivo para la victoria de las tropas americanas, ¿no? Y tomó Mobile, tomó Galveston, y eso ayudó muchísimo a la independencia de los Estados Unidos, como se está descubriendo recientemente, ¿no? Se está poniendo en valor porque descubierto estaba, ¿no? Esto es Santa Elena, que es en Carolina del Sur. Es uno de los primeros planos de cómo era la ciudad, que era una cosa pues muy precaria, con una parte de defensiva. Aquí los soldados se entrenaban, ¿no? Y aquí en esta casa es muy curioso, otra vez más el detallado funcionario que había ido para dibujarlo ponía casa de mujeres, porque las mujeres no dormían en el mismo sitio que el resto, que los hombres, ¿no? Pero bueno, una parte bastante interesante. Llegamos ya a la última parte, que es el legado español. Hay dos partes interesantes. Una la vimos en lo que era la presencia de los franciscanos dentro de la Florida, pero quedan sobre todo lo que es la parte de la historia del descubrimiento geográfico de los Estados Unidos, ¿no? Tenemos lo que se denominaba el Old Spanish Trail, el viejo camino español, que iba desde San Agustín, pasaba por Tallahassee, iba recorriendo toda la costa, Nueva Orleans, etcétera, hasta llegar a la parte oeste. Aquí se ve en el Camino Real de California todo lo que son las misiones españolas de la época de Junípero Serra. Y ya por último, algunas cosas curiosas de qué es lo que queda de español en la actualidad en la Florida, ¿no? Bueno, ya siempre repito que aquí nosotros cuando llegamos había 38.000 españoles inscritos en el registro de matrícula consular y ahora hay 54.000, pero sería engañoso renunciar a una parte de nuestra alma, que es, por supuesto, los países iberoamericanos, que nosotros llamamos, ¿no? La parte cubana, que es una parte española muy importante, ¿no? Hay también, muchos por ejemplo no saben que en la actualidad hay 600.000 mexicanos viviendo en la Florida, muchos trabajando en el campo, pero hay 400.000 nicaragüenses, 300.000 guatemaltecos, etcétera, ¿no? Hay mucho que se perdió,
mucho que se perdió, pero lo que quedó es, de esa época, es la topografía y la geografía. Cabo Cañaveral, San Lucy, como mencionaba antes, Tampa, que se denominaba Bahía Espíritu Santo, la Misión San Luis, que es ahora Tallahassee, todo lo que es incluso la parte de Pontevedra, que son unas playas que hay al lado de San Agustín, etcétera, ¿no? En la parte agrícola y ganadera es muy interesante. Ahora alguien me contó 12 millones de cabezas de ganado en la Florida. Muchas son vacas charolesas o frisonas, etcétera. Pero antes, como explicaba, las vacas pues no tenían, alguna podría caer con un caimán, pero era un animal bastante grande para que un caimán se pudiese enfrentar, ¿no? Había también, aquí vemos la fotografía de lo que se llama los primeros cowboys de la Florida. No fueron los del lejano oeste, fueron los floridianos y los llamaban crack boys, porque el crack boy llevaba un látigo que lo que hacía no dañaba al animal, sino lo chascaba para que el animal surgiese, y ellos iban con perros, a diferencia de lo que hacían lo que hicieron luego después los cowboys, ¿no? Hay también reminiscencias españolas en la ciudad, que es la Giralda. Tenemos ahí Billmore. Había un artículo muy bueno hace en 2010 yo creo que es, que describía que hubo hasta 5 torres Giralda o similares en Miami. Quedan 2 claras, una es la Torre de la Libertad y la otra es la Torre del Billmore, ¿no? En el siglo XX Florida se enriqueció con muchas oleadas migratorias, algunas, bueno, todas yo creo que muy difíciles. Muchos llegaron con lo opuesto, con muchas ganas, mucha fuerza, atravesando el mar. Muchos se quedaron en el mar. Yo siempre hago un homenaje a esas personas que en defensa de su libertad dejaron lo que tenían para una vida mejor, y se atrevían, yo diría que en circunstancias mucho peores que lo que hacían los propios colonizadores españoles, en barcas de fortuna, y atravesaban lo que era entonces el mar español, que es ahora el Caribe, ¿no? En los flujos españoles, por ejemplo, lo que queda, hay prácticamente es 1.000 millones de comercio entre la Florida y España. Hay más de 400 empresas españolas o filiales de empresas españolas radicadas sobre todo en Miami, porque Miami se considera una puerta para Estados Unidos. Yo siempre que recibo empresarios españoles, claro, todos quieren vivir en Key Biscayne, todos quieren, no se reconocen, yo creo que por la calidez del miameño, no se dan cuenta que no están en España, que no están en Madrid, sino que están en Estados Unidos para muchas cosas, para bien, y otras que son distintas, ¿no? Y a las que se tienen que adaptar porque los procedimientos o los procesos a veces son distintos, ¿no? Buenos todos, ¿no? Tenemos la suerte de tener un sistema educativo muy bueno. Hay 7 colegios españoles que tienen el sistema bilingüe, son 2.800 alumnos que pueden realizar los estudios desde la primaria hasta terminar el high school, pudiendo concluir sus estudios de bachillerato con la doble diplomatura en la americana, la estadounidense, y la española, lo que les permite automáticamente acceder a las universidades españolas o a las universidades americanas. Y eso hay que reconocer también la labor no solamente en España manda en Estados Unidos aproximadamente 500 profesores españoles, pero hay que reconocer que muchos de los profesores de españoles fantásticos de las escuelas que yo he visitado son cubanos. Una gran mayoría tienen una excelente formación y sobre todo tienen una motivación para poder conservar las raíces del idioma, que es quizá, ¿no?, el alma de un pueblo, ¿no? En la presencia institucional, bueno, muchos ya nos conocen, pero bueno, para aquellos que nos conozcan resumo: el consulado, que es como un pequeño ayuntamiento, registro, notaría, etcétera; la oficina comercial, que es la que gestiona un poco las relaciones comerciales y el fomento de las relaciones comerciales y la presencia de las empresas españolas; la oficina de turismo,
a la que se puede escribir y a uno le mandan informaciones sobre, en fin, ahora todo se puede encontrar en Internet, sobre viajes, posibles viajes a España, y organizan también campañas de promoción, y la Agregaduría de Educación, además del Centro Cultural, ¿no? Hay otra cosa que es poco conocida, es que hay un grupo de militares españoles que están en programas temporales de aprendizaje o de intercambio, y los hay en Tampa, los hay en Jacksonville y los hay en Pensacola. Militares de todas las armas. En la parte de Pensacola están en aéreo, y luego hay un funcionario de la Guardia Civil que ayuda en el control de los tráficos, etcétera, de Cayo Hueso, que es una parte de la que poco se habla, pero que es bastante inquietante, porque ahí es donde pasan todos los tráficos, sobre todo de drogas, ¿no?, que vienen de todo lo que es el norte de Sudamérica, pasando por el Caribe y llegando hasta, ya entran por Tampa, o si no por Nueva Orleans, etcétera. Y esto es un poco el resumen en fin, muy breve y un poco digitalizado de lo que es la presencia española en la Florida, y ahora pues con humildad y respeto, si alguno quiere humildad la mía y respeto el mío, que no sé si voy a saber contestar, pero si alguno quiere hacer una pregunta, con mucho gusto la atiendo. Muchas gracias. ¿Las cacicas eran cacicas por su propio mérito o eran porque eran la mujer de un cacique? No, por su propio mérito. O sea, y no solamente, sino que ellas podían trasladar la dignidad a un sobrino. Había un sistema que es muy distinto por ejemplo, al hereditario monárquico europeo, y era fruto de la vida que llevaban, ¿no? Era una vida muy dura, nómada, como decía antes, pero encontraban, supongo, la razón y el equilibrio, con respeto lo digo a los hombres, en el que me incluyo, el equilibrio femenino, ¿no?, en la justicia y sobre todo en lo que es la distribución de alimentos, por ejemplo, cuando había necesidad, etcétera, ¿no? Y eran muy respetadas. No eran en todas las tribus, pero sí era un fenómeno reconocido, ¿no?, una posición reconocida. Sí, me he quedado muy preocupada por saber qué le pasó a la mujer Piga. Pues es muy buena pregunta. Desapareció. Como estaba todo lo que era la Chancillería en México, estaba todo el proceso, pero una vez que ella aceptó que no podía volver con el segoviano, el proceso no fue condenada, obviamente, ¿no?, ni se la excomulgó, pero su figura desapareció. Habrá que seguir investigando, queda mucho que investigar, ¿no? Y lo otro quería preguntarle, si usted sabe, está escrito por Gastón Vaquero en un tomo de la Enciclopedia Cubana, que un barco español que llegaba a Cuba con la segunda edición del Quijote naufragó en las costas de La Habana, y los tomos del Quijote pues explotaron, naufragaron y llegaron a las arenas de Cuba, y el fake news dice que por eso los cubanos somos tan quijotescos y un poco... Bueno, todo puede ser. Lo que sí está claro... No, lo del barco es verdad, lo de cómo nos afectó, no sé. Pero en el propio Quijote se dice que en la segunda parte, porque Miguel de Cervantes se enfadó tanto que en la segunda parte hay 10 o 12 referencias al falso Quijote de Avellaneda, que decía que era malísimo, que además estaba todo inventado, Sancho Panza no tenía ninguna gracia, el Quijote de Avellaneda no decía nada más que tonterías, pero una de las cosas que decía es que el libro, la primera parte, tenía muchísimo éxito porque era muy entretenido y se podía leer, al ser la primera novela, se podía leer por partes, y entonces se utilizaba en todo aquel que tenía un trabajo. Ahora, en vez de tener una consola o tener el teléfono y estar viendo una serie de Netflix en el teléfono, la gente leía el Quijote. Entonces se pasaba horas, se los pasaban unos lacayos a otros en los palacios, se lo pasaba la gente que sabía leer y que tenía tiempo libre, era lo que hacía, ¿no? Entonces no me extraña que fuera así. Bueno, qué suerte que Cuba recibiese los Quijotes, aunque fuese por esa vía, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, muy honrado.
Descubran la Florida.